Continuando, ya estamos a 2 capítulos de terminar esta maravillosa carta del apóstol Juan, que es Primera de Juan. Y como yo les he dicho, esta carta es súper importante que se enseñe, sobre todo en la época que estamos viviendo, porque hay una tremenda confusión acerca de qué es el cristianismo y quién es un cristiano. Con tantas corrientes de doctrina que andan por ahí, la gente está confundida, pero la palabra de Dios es y siempre será nuestro fundamento para poder saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así es que recordemos, esta carta la hemos titulado Legítimo, discípulo y no pirata, porque el apóstol Juan lo que hace en esta carta es que nos hace 3 pruebas para entender qué es el cristiano y qué hace un cristiano. Y tenemos, en primer lugar, tenemos esa prueba moral, la prueba moral que es esa prueba que aquellos que minimizaban la gravedad del pecado. Y Juan dice que tenemos que andar en luz, así como Jesucristo es luz. Entonces no podemos minimizar la gravedad del pecado, la ofensa que es el pecado para Dios. Además también tenemos la prueba relacional, porque había algunos que se sentían superiores porque tenían un conocimiento superior, una revelación superior, o tal vez se sentían superiores por su nivel económico, su nivel de educación, y entonces no se juntaban o hacían diferencia con las personas. Y la palabra de Dios dice: no, Dios es amor, y la evidencia de que has nacido de Dios es que amas a las personas. Y la tercera prueba es la prueba doctrinal, que es tener la creencia correcta, sobre todo acerca de Jesucristo, quién es Él y lo que Él ha venido a hacer. Y una de las cosas que vamos a ver en este pasaje es que el apóstol Juan dice que aquellos que dicen que Jesucristo no ha venido en carne no son de Dios. Entonces hay que tener también la doctrina correcta. Así es que vamos a Primera de Juan capítulo 4. Vamos a leer los primeros versos, el verso 1 al 6. Y si me acompañas a ver el 1 al 6, dice la palabra de Dios así: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta porción de la palabra de Dios que podemos estudiar en este día, y pedimos que tú nos ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo, nos des dirección, hables a nuestro corazón, y Padre, que tú hagas la obra en nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El problema del cristiano pirata o el discípulo pirata, el que no es verdadero discípulo, es el mal testimonio que muchas veces dejan. La palabra de Dios dice que blasfeman el nombre de Jesucristo. Son personas que tal vez no han sido instruidas correctamente en la palabra de Dios. Son personas algunas que son desobedientes y rebeldes a la palabra de Dios, y sin embargo se llaman cristianos y dejan un mal testimonio. El apóstol Pedro en la segunda de Pedro 3:16 habla de estos maestros y dice que son indoctos e inconstantes, que tuercen la escritura para su propia perdición. Ahora, esta palabra es muy interesante que utiliza el apóstol Pedro cuando dice indoctos e inconstantes. Esa palabra indoctos es la palabra amatano,
que literalmente quiere decir que no han aprendido y por lo tanto se traduce como ignorante o que no conoce. Ahora imagínate una persona ignorante y que no conoce, que se convierte en un maestro que tuerce la escritura para su propia perdición. El apóstol Pablo también en 1 Corintios 14, cuando está hablando de todas estas manifestaciones sobrenaturales en la iglesia como los dones espirituales, dice que si en una iglesia se reúnen y entran los indoctos y ve lo que está sucediendo, dice, no van a pensar que están locos. Y esta palabra que se utiliza ahí como indocto es la palabra escucha la palabra porque te va a sonar familiar, es la palabra en griego idiotes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es literalmente, idiotes quiere decir una persona privada que solamente piensa en sí mismo, pero se utilizaba para denotar lo opuesto, en este caso a una persona con conocimiento. Entonces, si decía idiotas, quiere decir que esta persona no tenía conocimiento. Entonces, era lo opuesto al conocimiento. Escucha, la semana pasada estuve en México y tuve una reunión con mis compañeros de clase. Todos ellos saben que yo soy pastor. Y entonces ellos me comenzaron a hablar y a decir cómo estaba la iglesia. Yo les dije la bendición que tenemos en la iglesia Nuevo Horizonte y cómo Dios está trabajando, cómo la iglesia está creciendo, las misiones que se están haciendo. Y entonces me comenzaron a hablar de los famosos videos que muchos de nosotros hemos visto, de todos esos maestros que se ponen a decir cosas y a pedir dinero y hablar, y todas esas iglesias que se ponen a hacer cosas raras, a dar vueltas, y me platicaban de todas estas cosas. Y yo les decía, bueno, desgraciadamente estas cosas suceden, pero son personas que realmente no tienen un conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Entonces cualquier viento de doctrina las toma y comienzan a hacer cosas que no son. Por ejemplo, 1 Corintios 14 dice, ¿qué pasa cuando una persona viene y ve en su congregación todas estas cosas? ¿No pensaría que están ustedes locos? Y entonces comienza el apóstol Pablo a decir, tengamos orden en la iglesia. Y entonces yo les decía de lo que sucedía. Y escucha, lo peligroso es esto. Yo les decía, imagínate que tú tienes a una persona que leyó un libro de cardiología, vio un video en YouTube y luego te dice que es médico y que te puede operar del corazón a corazón abierto. ¿Le confiarías tu vida a esa persona que leyó un libro de cardiología y que vio un video de YouTube de cómo operar en corazón abierto? ¿O le confiarías tu vida a un cardiólogo que ha estudiado, que ha estado experimentado y que tiene no solamente el conocimiento, sino la experiencia? Escucha, muchas personas dicen que son llamadas, pero nunca se preparan y nunca dan el paso más allá, como dice el Señor Jesucristo, invierten en sus talentos, sino que los dejan enterrados y hacen cosas que la palabra de Dios no dice. Ahora, esos son médicos de tu alma. Ten cuidado con esos médicos que no son médicos. Ahora escucha, Os Guinness, por ejemplo, en su libro Fit Bodies, Fat Minds, o sea, que querría decir cuerpos sanos, mentes enfermas o mentes gordas, compara la mente de los cristianos con los pueblos fantasmas. Escucha lo que dice. Dice que cuando los habitantes abandonaron los pueblos para ir a las nuevas tierras y habitar los nuevos lugares, dice, los pueblos se quedaron como fantasmas. Y dice, así sucedió con la mente cristiana. La mente cristiana fue abandonada para buscar la emoción hasta llegar a lo que Os Guinness llama la cultura idiota. Entonces, imagínate lo que está sucediendo cuando nosotros dejamos la palabra de Dios para enfocarnos en las emociones y entonces nos convertimos en una iglesia guiada por sentimientos, por lo que yo creo, por deseos del alma, pero no por la palabra de Dios. Y Juan está hablando precisamente de estas personas. Vamos a ver 3 enseñanzas que nos da el apóstol Juan aquí en este pasaje, que nos dice cómo nosotros podemos escuchar a Dios y no irnos hacia otras enseñanzas. La primera es que el Hijo de Dios no cree indiscriminadamente toda enseñanza. ¿Ya viste lo que dice el verso 1? Amados, no crean
a todo espíritu, sino prueba a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, lo primero que Juan nos dice, él está preocupado por esta iglesia, porque esta iglesia está siendo influenciada y está escuchando la enseñanza de falsos maestros. Ahora, tú seguramente has escuchado de P.T. Barnum. Ahora, ¿quién es P.T. Barnum? Y dices, ¿quién es ese? Bueno, es el fundador del circo Barnum y Bailey, y de donde también se hizo la película de The Greatest Showman. Seguramente viste la película The Greatest Showman hace algunos años atrás, en 2017 salió. Escucha lo que dice Wikipedia de P.T. Barnum o de P.T. Barnum, que dice: él es recordado por sus célebres engaños. Él en el mundo del entretenimiento se hizo millonario con la teoría de que cada minuto nace un tonto. ¿Escuchaste? Cada minuto nace un tonto, y lo que él hacía era engañar a los tontos, y se hizo millonario. Y desgraciadamente hay personas que se dedican al engaño. Y por ejemplo, en el estado de California, en solamente 7 meses, el año pasado, se registraron 14,000 quejas de personas que fueron estafadas y que fueron engañadas y que le sacaron el dinero. ¿Sabes a cuánto dinero le sacaron a esas 14,000 personas? $73 millones, y eran unos cuantos nigerianos que se hacían pasar por diferentes instituciones, y la gente cayó y les entregó su dinero. Pero escucha, no solamente están los engaños financieros, sino también están los engaños espirituales. Por eso el apóstol Juan habla de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles, de estas falsas religiones, de estos falsos maestros. Y Juan dice: no crean a todos los que dicen hablar de parte del Espíritu. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente de este versículo, 1 Juan 4:1. Así es que la iglesia estaba siendo engañada y estaba aceptando la enseñanza de que diferentes enseñanzas, y Juan les dice: tengan cuidado. Y sobre todo esta enseñanza de que algunos en la iglesia tenían una revelación especial, y esta revelación especial es una revelación divina. Y escucha, Juan está diciendo: ten mucho cuidado, no creas a todo espíritu. Y lo que dice Juan es: ustedes, congregación, prueben a esas personas que hablan diciendo que están inspiradas por el Espíritu. Y la verdadera fe examina primeramente el objeto donde pone su confianza. Escucha, la fe cristiana no se debe confundir con credulidad. Déjame preguntarte este día: ¿en qué está basada tu fe? ¿En lo que dijo el pastor, en lo que dijo fulano, en lo que dijo sutano, o en lo que dice la palabra de Dios? Porque la fe cristiana está firmemente basada en lo que Dios claramente nos enseña en su palabra. Así es que tiene, en primer lugar, no solamente el Hijo de Dios no cree indiscriminadamente toda enseñanza, porque aquí dice el verso 1 que tiene que probar el origen de las enseñanzas. Y en el capítulo 2 ya nos ha hablado acerca de los anticristos, y se refiere tanto a los falsos maestros como también a los falsos profetas, como también a aquellos que fueron engañados. ¿Por qué? Porque decían que tenían esa revelación especial. Y dice: prueba a los espíritus. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo también en 1 de Timoteo 4. Habla de que en los últimos tiempos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escucha, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escucha, Juan está muy preocupado y le está diciendo a la iglesia, a los verdaderos cristianos: ten cuidado, no aceptes toda
enseñanza indiscriminadamente. Prueba esa enseñanza, escúchala, pero prueba si esa enseñanza viene de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo tiene que ser probada? Bueno, tiene que probarse el contenido de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es que estos falsos maestros estaban enseñando falsamente acerca de la naturaleza de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que a veces cuando hablamos de la naturaleza de Cristo decimos, ¿a qué se refiere? Bueno, en los primeros años del cristianismo, uno de los grandes debates que tuvo que enfrentar la iglesia es ¿quién es Jesucristo? Y algunos venían y decían, no, sobre todo en esta carta vemos esta idea de que la materia, todo lo que es material es malo y solamente el espíritu es bueno. Entonces ellos decían, Jesucristo no puede tener cuerpo humano, porque si tuviera un cuerpo humano estaría contaminado, porque lo material es malo, solamente era un espíritu que parecía que aparentaba un ser humano. Entonces a ellos les llamaban los docetistas, los que aparentaban que Jesucristo tenía un cuerpo humano. Otros decían, no, Jesucristo era un ser humano normal como cualquier otra persona, pero el día de su bautismo, seguramente lo has escuchado en enseñanzas de algunas iglesias, el día de su bautismo el Espíritu Santo vino sobre de él y entonces comenzó a hacer las maravillas y las señales y todas estas cosas. Fue adoptado en ese momento hijo de Dios. Déjame decirte, en la iglesia ya se ha condenado esa enseñanza, se llama el adopcionismo. Algunos piensan que Jesucristo recibió la mente de Dios en ese momento y ese también fue otra falsa enseñanza del no me acuerdo si donatismo o no. Pero hay desgraciadamente diferentes enseñanzas que se fueron filtrando en la iglesia, y el apóstol Juan está diciendo, tengan cuidado, porque se llamaba el serintianismo. Otros decían que Jesucristo simplemente cambiaba de modo, a veces era el Padre, a veces era el Hijo y a veces era el Espíritu Santo, lo que hacía que se confundieran las personas. ¿En qué sentido se confundían? Seguramente has escuchado a gente que le ora al Padre como si fuera Jesucristo, o que hacen al Padre como el Espíritu, o el Espíritu como Jesucristo, y no se distinguen las personas. Bueno, esto se llama modalismo y fue condenado. Y había uno que era sumamente exagerado, donde decían que el Padre había sufrido en la cruz porque el Padre y el Hijo son lo mismo, y entonces el que sufrió en la cruz fue el Padre. Esto se llama patripasionismo y también fue condenado. Entonces tenemos que tener un conocimiento de algunas cosas que ya en la historia se han visto acerca de la naturaleza de Jesucristo, para no caer en los engaños. Y entonces ya vimos, en primer lugar, es necesario creer la enseñanza correcta. El Hijo de Dios no cree indiscriminadamente a todo espíritu. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo fue a predicar a la iglesia, a una ciudad que se llamaba Berea? Entró a la sinagoga y comenzó a predicar acerca de Jesucristo. Y si tú lees ahí en Hechos capítulo 17, te vas a encontrar con que la gente de Berea consultaba las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Escucha, tenemos que siempre consultar la escritura para ver si lo que dice el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro es realmente la verdad. No tomes toda enseñanza y no creas toda enseñanza indiscriminadamente. En segundo lugar, el verdadero Hijo de Dios ha vencido las enseñanzas de los falsos profetas. En los versos 4 al 5, la palabra de Dios nos dice: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. ¿A quién han vencido? A los falsos maestros, a los falsos profetas que se habían levantado, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces ahora lo que hace Juan es asegurar a los lectores y asegurar a todos los que están leyendo esta carta que
que son hijos de Dios y les está diciendo: ustedes como hijos de Dios ya han vencido esas enseñanzas de los falsos profetas. Y esta victoria es tanto moral, porque actuamos de la manera correcta, como dice el capítulo 3, el que es hijo de Dios no peca, como también intelectual, porque creemos lo que es correcto. Ahora escucha, el gran mandamiento, ¿tú sabes cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento dice: ama al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Escucha, necesitamos amar a Dios con toda nuestra mente, así como lo hacemos con todo nuestro corazón. Y a mí, yo soy latino y a mí me sale lo latino y yo amo a Dios con toda mi emoción, pero al mismo tiempo tengo que amar a Dios con toda mi mente. Hay un libro que se llama Ama a Dios con tu mente, de J.P. Moreland, y él dice que los cristianos que no aman a Dios con su mente, escucha lo que dice: abandonan el campo de batalla de la mente y le dan paso a las filosofías del mundo para que influyan la mente del pueblo. Y de hecho él hace un recuento histórico de la religión en Norteamérica y rastrea el origen de lo que llama el anti-intelectualismo, donde dice que desde que llegaron los puritanos en el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, es decir, casi 400 años, los cristianos valoraban la educación y el intelectualismo. Escucha, los cristianos valoraban la educación y el intelectualismo. Todas las universidades que se fundaron, Princeton, Yale, Harvard, Duke, todas esas grandes universidades eran centros de educación para pastores. Ya después se fueron secularizando, pero originalmente todas fueron para educar a los pastores. Y la gente más respetada eran los pastores porque eran los más intelectuales. Pero cuando llegó, él dice, cuando llegó el avivamiento, el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos en 1850, dice, trajo una avivamiento de emocionalismo más que de conocimiento de Dios. Y entonces la gente amó a Dios con todo su corazón, pero ya no lo amó con su mente. Y cuando fueron confrontados con las filosofías europeas de Kant y de Hume, la crítica alemana, la alta crítica alemana y la evolución darwiniana, simplemente se retiraron de la arena intelectual. Y por eso estamos como estamos, porque los cristianos un día dijeron: apártate de la falsamente llamada ciencia, y dejaron que todas estas filosofías se metieran y comenzaran a destruir. ¿Por qué? Porque no quisieron amar a Dios con toda su mente. Pero el apóstol Juan dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos maestros. Y los falsos maestros no pudieron engañarlos. En dos cosas por las cuales no pudieron engañarlos: porque son de Dios, dice el verso 4. Estos discípulos habían nacido de Dios y el Espíritu Santo estaba en ellos. Y en el capítulo 3 recuerda que Juan asegura al creyente de que son hijos de Dios y que ya el pecado no es un estilo de vida. Y aquí en el capítulo 3 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que el que está en nosotros, dice aquí el verso 4, es mayor que el que está en el mundo. Y lo que hace esta carta es dar seguridad a los que son verdaderos hijos de Dios de que ya han vencido esas falsas enseñanzas y esas falsas doctrinas y esos falsos profetas y esos falsos maestros. Y la segunda razón es porque nosotros no somos del mundo, es decir, el Hijo de Dios no es del mundo. Y en el capítulo 2, cuando habla de los falsos profetas que salieron de entre ellos, asegura a los creyentes diciéndoles que ellos, que los creyentes, los verdaderos creyentes, ¿te acuerdas que en el capítulo 2 dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros? Pero los verdaderos creyentes, dice, tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Así es que estos hombres y mujeres habían nacido de Dios y estaban obedeciendo el mensaje. No tuvieron que cambiar el mensaje. Escucha, el verdadero Hijo de Dios
no tuvo que cambiar el mensaje, no tuvo que ajustar el mensaje, no tuvo que añadirle al mensaje, no tuvo que quitarle al mensaje para hacerlo más suave. Simplemente, dice la palabra de Dios, permanecieron firmes en el mensaje que escucharon desde el principio. Así es que estos no aceptaron las enseñanzas de estos falsos profetas. Entonces ya tenemos dos cosas. En primer lugar, el Hijo de Dios no cree indiscriminadamente todo espíritu, y el Hijo de Dios ha vencido las enseñanzas de los falsos maestros y apóstoles y profetas. Y la última cosa que nos enseña este pasaje es que el Hijo de Dios escucha las enseñanzas de Dios. Número 3, entonces, el Hijo de Dios escucha las enseñanzas de Dios. Y aquí lo que está haciendo el apóstol Juan es que está haciendo un contraste entre los falsos profetas y los verdaderos profetas, porque allá está hablando de ellos y ustedes, pero acá lo que Juan hace es ellos y nosotros. Y esa palabra nosotros, para la mayoría de los comentaristas, dice, él está haciendo una comparación entre los falsos maestros que enseñaban esas falsas enseñanzas y las enseñanzas de los apóstoles, y Juan se está incluyendo como uno de esos apóstoles. Entonces, los falsos apóstoles y maestros hablan del mundo, dice el verso 5. Si te fijas en el verso 5, dice la palabra de Dios, ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Escucha, ¿a qué se refiere eso del mundo? En el capítulo 2, verso 15, les dice que es el sistema del mundo que está bajo el dominio de Satanás. Ahora tú lo dices, ¿eso no lo dice la Biblia? Bueno, eso dice el pastor, pero eso no dice la Biblia. Eso dice la Biblia en Efesios capítulo 2, refiriéndose a que nosotros anteriormente seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Quién está en dominio de este mundo? Aquí dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Y cuál es esa filosofía del mundo? Esa filosofía del mundo es simplemente vivir para la gloria personal. Son todas aquellas enseñanzas que ponen a la persona por encima de lo demás. Si nosotros tan solamente hiciéramos esta pregunta, ¿a quién glorifica esta enseñanza? Nos vamos a dar cuenta de que esta enseñanza quiere únicamente glorificar el ego a la persona, y entonces Dios únicamente se convierte en el sirviente de nuestros deseos. Escucha, declaro que Dios me va a dar una casa. ¿Escuchaste? Decreto que Dios me va a dar una casa. ¿En qué está fundamentado tu decreto, tu declaración? Que Dios me va a dar un carro, que Dios me va a prosperar. Escucha, todo es para tu propia gloria y no para la gloria de Dios. El pastor Rafael Canadá la semana pasada habló un mensaje maravilloso en Hechos 4. Cuando la iglesia fue amenazada, no pidió protección de Dios para que no nos dañen. Lo que pidió la iglesia fue valor para predicar la palabra de Dios. La iglesia no pidió que cancelara el coronavirus. Yo decreto que se cancela el coronavirus. Yo declaro que se acaba la pandemia. Escucha, lo que pidió la iglesia fue que el Señor les diera temeridad, valor, coraje para hablar el mensaje del evangelio. Qué diferente es poder entender que Dios tiene un propósito para todas las cosas, no para exaltar al ser humano, sino para glorificar a Dios. Y además dice aquí el verso 6 que los verdaderos apóstoles hablan de Dios, y tenemos el testimonio de los apóstoles y profetas, escucha, preservado aquí en la palabra de Dios. No tenemos que inventar, no tenemos que revelar, no tenemos que, ay Señor, me estás hablando en este momento, Dios me está dando una palabra de revelación. La palabra de revelación, mejor estúdiala, predica lo que la palabra de Dios dice. No nuestras ideas, no nuestras conveniencias.
La Biblia dice que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y escucha, la iglesia original, en Hechos capítulo 2 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia original perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y Dios nos ha dejado aquí este libro maravilloso, 66 libros, para que nosotros podamos conocer quién es Dios y qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Escucha, en estos tiempos de confusión, el Hijo de Dios necesita no creer indiscriminadamente en toda enseñanza. Ya ha vencido la enseñanza de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque aquí dice que nosotros somos de Dios y necesita escuchar la enseñanza de Dios que nos ha dejado en su palabra.